Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Les saluda Kaylin Delgadillo. Un placer estar con ustedes en un programa más de los investigadores médicos. Hoy nos encontramos desde Estelí para hablar de temas de salud. Estoy muy bien acompañada el día de hoy, así que en casa los invito a que se pongan ya cómodos y desde luego puedan informarse a través del programa Los Investigadores Médicos. Vamos a dar la bienvenida a la doctora Carmen Celedón. Ella es ginecóloga oncóloga. Tiene muchísimo que contarnos sobre su experiencia, desde luego, y hablar de estas patologías y estos cánceres, doctoras, que son tan comunes. Bienvenida, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, siempre aquí apoyando, ¿verdad? Y aprendiendo también un poquito más lo que son estas patologías que afectan mucho a la mujer, que ocupan uno de los primeros lugares en los cánceres en el mundo. Y pues... Exacto, queremos dar ese granito de arena, doctora, porque es importante, ¿verdad?, conocer de estas patologías, porque nos permite tener herramientas, uno, para evitarlas si se puede, si es posible. Desde luego es la búsqueda de todo médico, de todo paciente, y si ya estás diagnosticada, pues conocer algunas herramientas que tenés en la medicina actual que puede apoyarte, ¿verdad?, a tratar estas patologías. Pero antes queremos conocerla, doctora. Cuéntenos un poco qué hace, dónde labora, dónde surge el amor y por la pasión por la medicina como tal. Bueno, yo soy originaria de aquí de Estelí. Estudié medicina en la UNAM Managua. Hice mi especialidad en ginecología en la UNAM Managua, también en el Hospital de Referencia Nacional de la Mujer, el Berta Calderón. Correcto. Luego hice mi subespecialidad en ginecología oncológica en el Hospital General de México, avalado por la Universidad Nacional Autónoma de México. Pues la pasión por la medicina inicia desde pequeño. Creo que es algo que si nos dedicamos a esto, que si empatizamos con la paciente, ¿verdad?, es algo que vamos a tenerlo para toda la vida. Desde pequeño uno ya va con la idea de que voy a estudiar medicina, que quiero ayudar a las pacientes, aunque en la familia de repente la medicina no es como lo mejor. Siempre tenemos el consejo de nuestros padres que nos dicen: no estudie eso, o busca otra carrera. Eso es muy complicado. Exacto, sí. O no te gusta estudiar otra carrera, pero no, uno va enfocado ya en lo que quiere, y pues desde pequeño, si no cambiamos, no nos hacen cambiar de idea. Y ahí vamos. Sacamos medicina general y seguimos más, y queremos seguir estudiando y queremos seguir aprendiendo, y esto es algo de que nunca dejamos de aprender. Todos los días tenemos algo nuevo que aprender. Definitivamente es un gusto poder encontrarse, ¿verdad?, médicos como usted, doctora, que tiene ese compromiso de informarse, de llevar las mejores opciones, ¿verdad?, a sus pacientes. Me encantaría hablar de ginecología. ¿Qué cuidados, verdad?, como para ponerlo en mesa y en base de nuestro tema del día de hoy, los cuidados que debemos de tener las mujeres, como esas cosas que no podemos olvidar en nuestros chequeos ginecológicos, doctora, para cuidarnos y para evitar, o por supuesto también tener un diagnóstico temprano de cualquier tipo de patología? Siempre yo les recomiendo a las pacientes que debemos ser preventivos, no esperar tener un síntoma para acudir a una consulta o una valoración con su médico, ¿verdad? Entonces, dentro de los chequeos que debe tener la mujer, o dentro de los exámenes que hay que hacerse, está el Papa Nicolau, todos los años desde que iniciamos vida sexual activa, su ultrasonido pélvico para valorar útero y ovarios, ya que, por ejemplo, en ovario no tenemos un tamizaje como para la detección de un tumor en el ovario. En cuanto a mamas, está la realización de ultrasonidos de mamas antes de los 40 años. Después de los 40, complementarlo o hacer el estudio de mamografía y ultrasonido, porque los dos estudios se complementan. De repente solo mandamos uno, pero no, siempre hay que explicarle a las pacientes que es necesario tener los dos estudios, porque uno complementa al otro. Si bien es cierto de que la mayoría de los cánceres tienen una edad media de aparición después de los 50 años, también tenemos pacientes menores de esa edad que últimamente han estado incrementando los casos, y pues no estamos exentos, ninguna estamos exentas a tener ninguna patología. Exacto, doctora, hablemos como oncóloga, ¿cuáles son los cánceres, los tipos de cáncer más comunes que existen en nuestra población? El cáncer más común sigue siendo el cáncer de mama. Dentro de los cánceres en la mujer, a nivel ginecológico, el primer lugar es el de cervix, y lamentablemente seguimos diagnosticando pacientes en etapas avanzadas
cuando tenemos hasta el 99% de que podemos prevenirlo, sobre todo el cáncer de cérvix. Tenemos muchas armas actualmente para combatir esta enfermedad y pues siempre hay que seguir concientizando a las pacientes, concientizando a la población de hacerse sus estudios, de ir a sus chequeos periódicos. Exacto, doctora. Tenemos esas herramientas que como mujer no podemos abandonar. Muchas, número uno, cuando son diagnosticadas con el virus del papiloma humano, doctora, que es como el antesala, ¿verdad? Así es. A este tipo de patologías, se aíslan de la consulta, huyen por temor, por miedo, por sentirse avergonzada. Una recomendación, ¿verdad?, de lo importante que es darle seguimiento al diagnóstico del virus del papiloma humano. Así es, el virus del papiloma humano se considera como el precursor para que dé un cáncer de cérvix, sin embargo no es el único factor. Mediante la realización del examen de Papa Nicolau podemos determinar, ¿verdad?, este tipo de infecciones, otro tipo de infecciones bacterianas que se asocian también a la aparición de cáncer junto con el virus del papiloma humano. Entonces, hasta el 80% de las pacientes en algún momento de la vida van a tener virus del papiloma humano. De ahí la importancia que uno debe estarse revisando, siempre repito, periódicamente. ¿Cuáles son los otros factores, doctora, para que pueda desarrollarse en algún momento el cáncer del cérvix? Uno de los factores es el inicio de vida sexual a temprana edad, múltiples parejas sexuales, su estado también, hay que ver la persistencia del virus y esto tiene que ver mucho con el estado inmunológico de la paciente. Cuando hay persistencia me diagnosticaron en febrero, un ejemplo, ¿verdad?, decir un mes como tal, en junio, en diciembre, si hay persistencia en el diagnóstico, así es. Tenés que tener cuidado con él. Tenemos más riesgo. La persistencia del virus es el principal factor para que dé un cáncer cervicuterino. ¿Hay niveles, rangos de cáncer, doctora, o solo hay un diagnóstico como tal? Pues el cáncer se diagnostica, ¿verdad?, en diferentes etapas. Correcto. Como repito, últimamente, o la mayoría de las veces diagnosticamos pacientes en etapas avanzadas. La idea de nosotros es ser preventivo, porque es 99% prevenible, o una detección oportuna para poder tratar a tiempo a esta paciente. ¿Cuáles son las herramientas que como médico y como oncóloga, doctora, usted tiene? ¿Cuál es el tratamiento del cáncer del cérvix? Herramientas para detección o para prevención del cáncer de cérvix tenemos la realización de Papa Nicolau y colposcopía, la vacunación, ¿verdad? Tenemos la vacuna disponible para el virus del papiloma humano desde los 9 años, niñas y niños desde los 9 años hay un corte hasta los 45 años. Según todos los estudios está hasta los 45 años, pero no nos dice que no podemos vacunar una paciente o un paciente a los 50 años. Hay que tomar en cuenta los factores de riesgo. Importante lo que dice, a partir de los 50 años, generalmente cuando las mujeres ya no tienen una vida sexual activa, dejan de hacerse sus chequeos, doctora, no van al ginecólogo, dicen yo no tengo relaciones sexuales, ¿para qué voy a ir? ¿Cuál es la importancia para las personas de la tercera edad de continuar con ese chequeo, verdad, con los ginecólogos? El chequeo tiene que ser siempre, porque ya una vez estuve expuesta tal vez al virus. Exacto. Independientemente que en este momento tiene 50 años y no tiene una pareja, ¿verdad? Ya estuve expuesta al virus y hay que continuar con su chequeo periódico. Excelente, doctora. Nos sirve de antesala para hablar del tratamiento, cómo, ¿verdad?, la medicina biomolecular viene a ayudar a mejorar el sistema inmunológico para evitar recaídas en los diagnósticos y desde luego también cómo puede apoyar para el tratamiento de cáncer. Así que vamos a invitarlos en este momento a que vean con nosotros los siguientes mensajes de salud. Ya volvemos. Lo más importante es su salud. Por eso, ante cualquier cambio, síntoma, dolor o manifestación, recuerde consultar a su médico. El tratamiento adecuado puede salvar su vida. La prevención hace la diferencia. Seguimos
Seguimos desde Estelí para llevarles hasta la comodidad de sus hogares temas de mucho interés. Vamos a hablar el día de hoy del cáncer. Ya hemos hablado del cáncer cervicuterino, los riesgos de no realizarte un Papá Nicolau, de no tener este seguimiento también con tu especialista cuando fuiste diagnosticada con el virus del papiloma humano y la herramienta, lo más importante, herramientas para que usted pueda superar ese cáncer, que es la búsqueda de todos. Generalmente, doctora, cuando nos dicen cáncer, inmediatamente lo asociamos con muerte y no necesariamente así es, doctor. Así es, uno debe servir como psicólogo a las pacientes y explicarles que tener un diagnóstico de cáncer no es igual a muerte. Exacto. Porque siempre existen los tratamientos y más si hacemos una detección oportuna. Tumores pequeños, tumores que son operables, entonces se les explica que si de inicio es operable es porque tiene hasta el 90% de curación esta paciente. Entonces es importante siempre recalcar eso. Exacto, doctora Celedón. Hablábamos también del cáncer de mama, uno de los cánceres, ¿verdad?, que más se dan, que más se diagnostican, ¿verdad?, en las mujeres. ¿Qué es el cáncer de mama? ¿Podemos prevenirlo, doctora? Cuéntenos un poco de esta patología. El cáncer de mama ocupa el primer lugar del cáncer en la mujer. Se dan aproximadamente 2 millones de casos al año, con una mortalidad de la mitad aproximadamente de las pacientes a nivel mundial. ¿Qué pasa con el cáncer? El cáncer de mama, el 80% es esporádico, o sea, puede ser por cualquier causa. Otro 20%, un 10% está asociado a factores genéticos, otro 10% a factores ambientales, factores relacionados con el estilo de vida de las pacientes, factores relacionados con la etapa o reproductiva de la paciente. Se considera de que la lactancia materna es uno de los factores protectores para cáncer de mama. Sin embargo, pues tenemos de todo. Actualmente, como repetía, en la mayoría de los cánceres una edad media de aparición es después de los 50 años. Sin embargo, ahora actualmente hemos tenido casos menores de esa edad. Gracias a Dios, ¿verdad? También hemos detectado casos en etapas tempranas que tienen diferentes escenarios de tratamiento y pues altas tasas de curación en estas pacientes. Doctora, cuando hablamos de cáncer de mama, muchas mujeres en casa probablemente no han tenido el acceso a la información. Preguntamos, ¿cómo me puedo cuidar yo previo para no tener cáncer de mama? ¿Qué chequeo debo de hacerme, doctora, para detectarlo en algún momento, si se va a detectar, que sea temprano? ¿Qué herramientas tenemos las mujeres en casa? En las pacientes se considera de que después de los 18 años se deben hacer el autoexamen de mama. Examen clínico realizado por el médico, ¿verdad?, después de los 25 años. Y entre los 25 a los 40 años tenemos la herramienta con el ultrasonido, un estudio de imagen, ¿verdad?, complementario o ayudante. Y después de los 40 años hay que hacer mamografía todos los años. Hay diferentes guías que nos dicen en otros países que las pacientes se deben hacer su mamografía cada 2, cada 3 años. Sin embargo, nosotros somos otro tipo de población y siempre les estoy orientando a las pacientes. Nosotros somos otro tipo de población, hay que hacernos el estudio todos los años, mamografía y ultrasonido después de los 40 años para detección oportuna de cáncer de mama. Estoy segura, doctora, que usted tiene muchísima experiencia en el tratamiento. Cuéntenos un poco, ¿verdad?, cómo ha venido incluyendo la medicina biomolecular, qué beneficios ha tenido. Nos encantaría conocer sus casos. Ok, entonces tenemos diferentes, ¿verdad?, escenarios de tratamiento. Siempre les menciono a las pacientes que tenemos varios tipos de medicamentos ayudantes o complementarios, suplementos que le van a ayudar a la paciente a mejorar o a llevar, ¿verdad?, los síntomas o los efectos que produce un tratamiento con quimioterapia. Por ejemplo, en cáncer de mama tenemos pacientes de que hemos sido diagnosticados, las mandamos a quimioterapia y radioterapia, pero como coadyuvante le mandamos este tipo de medicamentos biomoleculares, ¿verdad?, que le van a ayudar con su sistema inmunológico, van a disminuir los efectos de la quimioterapia e incluso este tipo de medicamentos pueden también producir anemia en las pacientes, que es importante que la paciente no tenga anemia para que puedan recibir su radiación, sobre todo, ¿verdad?, para que pueda penetrar mejor a los tejidos y combatir algunas células tumorales.
Entonces, en el caso de Oconex, doctora, ¿cómo ayuda con la anemia y esos efectos adversos que deja como tal la quimioterapia? Hay mucha experiencia, yo tengo mucha experiencia, ¿verdad?, en mandar Oconex a las pacientes. Indudablemente su anemia, he tenido pacientes de que comienzan con anemia, no atrasan su medicamento, ¿verdad?, su tratamiento con quimioterapia, porque están anémicas, no mejoran con hierro suplementario y todo. Y al mandar Oconex, desde el primer mes, yo les mando Oconex un sobrecito 3 veces al día, diluido, ¿verdad? Y mejoran a la anemia desde el primer mes de tratamiento. Entonces tienen mejor efecto con su tratamiento de quimioterapia, adelantan su tratamiento, no hay ningún retraso en este tipo de esquemas. Desde luego, doctora, qué importante, ¿verdad?, poder encontrar estos aliados que vienen a apoyar en este proceso tan difícil que es el tratamiento del cáncer. Nos gustaría también, doctora, conocer datos específicos, ¿verdad?, cómo llegó la paciente, rango de edad. ¿Nos podría describir un poco más acerca Por de esto? ejemplo, hay varios casos clínicos. Una paciente femenina de 44 años, actualmente llegó a la consulta por primera vez en noviembre, con un diagnóstico de una biopsia que reportaba una hiperplasia ductal con atipia. Si bien hay lesiones de que no son un cáncer, nos elevan el riesgo de tener un cáncer en esta paciente. Entonces es mejor hacer exéresis o extirpar ese tejido. Le repetí la biopsia, me volvió a salir porque las biopsias por aguja fina ya no se realizan, se hacen biopsias por aguja gruesa. Le hice una biopsia por aguja gruesa, me volvió a dar el mismo diagnóstico, la programamos para cirugía. Hicimos una biopsia guiada por arpón, que significa que cuando hay un nódulo pequeño es mejor colocar un arpón, que es un alambrito que nos va a guiar el tejido que está con la lesión, y luego hacerle un estudio transoperatorio con el patólogo para que nos dé un diagnóstico preliminar. Okay. En esta paciente hicimos todo, ¿verdad?, la programación de la cirugía, extirpamos el tejido, lo mandamos al patólogo, nos vuelve a dar el mismo diagnóstico, pero en el diagnóstico definitivo, que puede haber hasta el 30% de discordancia con el estudio transoperatorio con el definitivo, y nos salió un cáncer in situ de mama. Entonces, ¿qué pasa con esta paciente? Extirpamos el tejido, salió márgenes libres. Como es una etapa temprana o in situ, ¿verdad?, una etapa 0, menos probabilidad de que haya afectación de los ganglios de la axila. Esta paciente yo ya la tengo con Oconex, ya la mandé a tratamiento con radiación. Y es una paciente joven de 45 años. Tengo otro caso con una paciente de 48 años, igual con un diagnóstico de una biopsia que reportaba un carcinoma ductal infiltrante. Es una etapa 1, le hice una cirugía conservadora, porque eso es importante también. Si tenemos un tumor pequeño y la mama de la paciente nos da chance para que nosotros hagamos una cirugía conservadora, ya no somos tan radicales de hacer una mutilación para la paciente, porque eso también nos baja el estado de ánimo. Claro. No quieren recibir el resto del tratamiento. Entonces hemos hecho sí muchas cirugías conservadoras. Pues gracias a Dios, ¿verdad?, por el bien de la paciente, a mí me da la satisfacción de que puedo ayudar a estas pacientes y que puedo hacer este tipo de cirugías. También está con Oconex, la paciente ya fue a su radiación, está teniendo buena aceptación del tratamiento. Sus controles de exámenes no hay anemia, no hay ninguna alteración de sus laboratorios. Otra paciente también con cáncer de mama, paciente femenina de 60 años, llegó a la consulta en diciembre también con un diagnóstico de un cáncer. La programé igual para cirugía conservadora. Hicimos toda la cirugía con disección ganglionar, ¿verdad?, con los ganglios de la axila, porque era un tumorcito más pequeño. Gracias a Dios en el reporte definitivo nos salió que era un tumor de 1.5 centímetros. También paciente que se debe de mandar a radiación, todos los ganglios están negativos, pero son pacientes que están tratadas con Oconex para mejorar sus efectos del tratamiento a seguir. Gracias, doctora, por exponer estos casos. Nos permite conocer este producto que puede ser el mejor aliado también para todos los médicos en nuestro país que no han tenido la apertura de conocer estos medicamentos, y desde luego para vos, si en tu casa algún familiar o vos misma has sido diagnosticada con cáncer. Vamos a ver los mensajes de salud al regresar. Va a estar con nosotros el doctor Jacobo Aguilar. Conoceremos Oconex, Lintox, cuál es la composición y cómo es que nos ayuda a actuar.
lo más importante es su salud. Por eso, ante cualquier cambio, síntoma, dolor o manifestación, recuerde consultar a su médico. El tratamiento adecuado puede salvar su vida. La prevención hace la diferencia. Gracias por seguir con nosotros desde Estelí, este tema de tanto interés, hablar de la salud femenina, de estos cánceres que tanto nos afectan y desde luego encontrar la solución a estas patologías, encontrar ese aliado, ¿verdad?, cuando estés recibiendo este proceso tan difícil y la aceptación del diagnóstico. Vamos a darle también la bienvenida al doctor Jacobo Aguilar, quien va a estar con nosotros en esta entrevista y va a dar sus aportes para conocer un poco más de estos productos. Doctor, bienvenido, un placer estar con usted. Kaylin, muchísimas gracias. Yo igualmente contento, complacido en este clima de Estelí tan rico. Tan agradable. Semeja mucho el clima que tenemos en Guatemala. Y sobre todo el tema, como tú lo describiste, ¿verdad? Cáncer nunca va a dejar de ser un tema de interés prioritario. Y complacido extra de estar con personas como tú, doctora Carmen, con el conocimiento que tienes, la asertividad y la propuesta, Kaylin, que hemos hablado siempre de abrir el criterio médico, ¿verdad? Y decir qué otras posibilidades hay de mejora en cuanto al tratamiento, prevención y efectos adversos que tiene esta terapia más allá de una pura recomendación o mercadeo de un producto. Efectivamente, doctor, la solución, ¿verdad?, que muchos médicos también buscan. Usted, doctora, nos hablaba de toda esa experiencia de casos clínicos que usted ha valorado y ha encontrado, ¿verdad?, en estos productos, pues ese aliado, ¿verdad?, que buscan siempre los médicos. Así es. Gracias a Dios, como tenemos un ayudante o un coadyuvante a este tipo de tratamientos y todo, que van a mejorar el sistema inmunológico de la paciente, que van a tener mejor aceptación para su tratamiento convencional, como son la quimioterapia y radioterapia, que muchas pacientes le tienen mucho miedo, ¿verdad?, a eso. Pero pues gracias a Dios tenemos este aliado de que, como el Loconex, de que nos ayuda muchísimo, muchísimo a mejorar muchos síntomas que tienen las pacientes. Doctor, ¿qué es el Loconex? ¿Qué composición tiene? ¿Cómo es que actúa? La mayoría de componentes, Kaylee, son los llamados polifenoles, ¿verdad? Que son todos estos compuestos de plantas que son extractos moleculares y que tienen acciones sobre la oxidación y la inflamación que pueden causar problemas al oxidar las células, el ADN, mutarlas y favorecer cáncer. Y el producto que se da con Loconex en la mañana, al mediodía, tiene una buena cantidad de minerales, incluido selenio, que es lo que ayuda muchísimo a que la célula restablezca lo que le llamamos los médicos homeostasis, su equilibrio. Mucho de lo que tú hablabas, doctora, está centrado en eso, ¿verdad? Cómo esa mejora de la señalización da lo que la doctora decía, efecto coadyuvante y también mejorador de la quimio y radio. En ese sentido creo que te ha complacido mucho y probablemente pueda ser bueno que nos amplíes un poco al respecto. Así es, pues como usted hablaba, ¿verdad? Este tipo de medicamentos que tienen los flavonoides, la betalaína también, nos ayudan mucho para tratar a pacientes que van a someterse a tratamientos con quimioterapia y radioterapia. Sabemos que la radiación, los mismos medicamentos de la quimio nos van a producir una anemia. Entonces yo tengo pues experiencia en mandar a las pacientes con este tipo de medicamentos como el Loconex y como repito, controles de laboratorio, las pacientes no tienen anemia, las pacientes no tienen ningún síntoma, disminuyen estos síntomas que nos puede producir los medicamentos como son las náuseas, los vómitos, la debilidad. Entonces sí, es una buena opción la que nosotros tenemos con el Loconex. Hablábamos también de cómo deprime, ¿verdad?, este diagnóstico, doctor. Generalmente cuando te dicen cáncer, y lo hablábamos en uno de los bloques anteriores, inmediatamente lo asociamos con muerte. Y hemos visto que por suerte, ¿verdad?, y por la bendición de Dios, muchos casos no necesariamente tienen que llegar a este desenlace. Nuestra contribución debe ser, como platicamos siempre, ¿verdad, doctora?, encaminado a que hayan menos casos, que se detecten más tempranamente, porque, Kayley, todo lo que es detectado tempranamente tiene mejores posibilidades de resolución. Y ciertamente lo que tú dices, y por eso es que cuando oímos
hablar a la doctora de su casuística. Indudablemente que los médicos que hacen ese clinch con el paciente logran ese efecto, ¿verdad, doctora? Te toca ser de psicóloga, de terapista. Así es, así es. Nosotros tenemos que encaminar o ser empáticos con el paciente, darle este tipo de diagnóstico, como dicen, de la manera más suavecita, no ser, usted tiene cáncer y ya. Sí. No, tenemos que irnos despacio, explicarles que lo estamos detectando a tiempo, que tiene altas tasas de curación, o por lo menos si lo estamos detectando en etapas más avanzadas, igual que todo tiene su tratamiento, tiene sus etapas y tiene su tiempo también. ¿Ya? Que siempre hay que estar en vigilancia, incluso aunque sea una etapa temprana, es una paciente que nunca nosotros le damos de alta, que siempre la estamos vigilando y todo, y tratar de mejorarles, siempre les repito, sus defensas, ¿verdad? Su sistema inmunológico y todo para combatir cualquier tipo de infección y cualquier tipo de enfermedad. El Limtox, también tengo experiencia, como repito, el Limtox y Oconex son dos aliados que he encontrado, ¿verdad? Ya tengo varios años, bastante tiempo de utilizarlo en estas pacientes, no solamente en pacientes diagnosticadas con cáncer, sino que hablábamos del BPH, ¿verdad? Hay muchas pacientes con BPH donde nosotros tenemos una remisión de lesiones, una resolución de las lesiones, y pacientes que las mantenemos en vigilancia, vemos de que a través de los estudios que les realizamos, ya no hay, no porque tal vez no tengan el virus, porque no todas las pacientes se pueden hacer la tipificación del virus, ¿verdad? Para ver si lo tienen o no, porque incluso el mismo sistema inmunológico se menciona que en las pacientes de menores de 30 años pueden eliminar el virus por sí solas. No todas son así, como repito, ¿verdad? Hay que tener una buena alimentación, hay que tener bien estos suplementos y todo. El sistema inmunológico debe estar al 100 para poder combatir cualquier tipo de infección. Entonces es una buena experiencia la que hay con este tipo de medicamentos. Maravilloso el Limtox, doctor, cómo actúa de manera preventiva, mejora nuestro sistema inmunológico y también nos apoya en este tipo de tratamientos. Sí, los polifenoles, de nuevo, al disminuir la parte del estrés oxidativo, al actúa también sobre el proceso inflamatorio que termina dañando la célula. Son regeneradores de alguna manera. Hay literatura que habla que capturan al mutágeno, ¿verdad? Capturan a la parte que está incidiendo, y ahí entran acciones muy propicias, porque hay un artículo por ahí en la literatura mundial que habla que todos los pasos del cáncer, en este caso del cérvix, interfieren en el inicio, en la promoción, en la progresión e incluso en la fase de metástasis que le llamamos cuando el cáncer progresa hacia otros lugares. Creo yo que Dios, según la creencia de cada uno, nos puso en la naturaleza la posibilidad de tener esos efectos. Lo fabuloso hoy día es que una doctora, con la preparación de la doctora Carmen, con todo su criterio, lo puede poner en acción. Y que la otra parte, Keilita, había mucha deserción, ¿verdad, doctora? La gente dejaba sus tratamientos, porque hay gente que dice, no, yo la próxima ya no me la pongo, porque casi me muero, esos términos. Pero hoy contar con una herramienta, como tú bien llamas a todas estas acciones, que por el efecto que tiene antioxidante, antiinflamatorio, mejoradora de la señalización, me va a producir este efecto, nos hace sentir complacidos y comprometidos a seguir indagando. Así es que creo yo, Keilita, que parte de lo que venimos platicando en este sentido, doctora, es que nos falta por estudiar, ¿verdad? Nos falta más por estudiar. Tenemos que ir afinando cada vez esto. Te contaba a ti que tenemos toda una estructura de gente alrededor de los productos y de las moléculas, cada vez teniendo datos más fehacientes del por qué lo proponemos como un anticancerígeno. Exacto, doctor Jacobo, de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. También a usted, doctora Carmen, por su compromiso y desde luego por toda la información que nos brindó el día de hoy allá en casita. Gracias por acompañarnos una vez más al programa Los Investigadores Médicos. Siempre estamos comprometidos de tener esta cita con vos los fines de semana y poder hablar de temas de mucho interés de salud y bienestar.